¿Está lista, está preparada Cataluña para hacer una declaración unilateral de independencia de España? Esta es la pregunta que seguramente van a estarse haciendo una y otra vez durante este fin de semana hasta que el próximo martes comparezca en el Parlamento catalán su presidente después de que la sesión de lunes fue suspendida. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande ahí sus puntos de vista, sus comentarios. Y si me acompaña rápido a ver unas declaraciones para situar en el contexto de la crisis catalana. Vamos con Opiniones Encontradas, vamos a hablar de la crisis catalana. ¿Está lista Cataluña para declarar unilateralmente la independencia de España? Esta es la pregunta con la que arrancamos el programa hoy. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo en el estudio Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM, además un amplio conocedor de España y de la transición española. Pepe. Gracias, muchas gracias, Coco, por venir. Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Como todos los viernes aquí contigo. Un placer. Y tenemos además a Fausto Pretelín, analista internacional, vía telefónica. No está con nosotros porque está llegando justo a México después de haber estado toda la semana haciendo una excelente cobertura allá de los sucesos en Cataluña, en Barcelona. Si quieren empezamos con... Buenas noches. Si quieres empezamos con esa pregunta. Creo que la pregunta quizá más pertinente en este momento es esa. Es una pregunta que además no es propia. La hizo Artur Mas, para dejarlo más claro. El ex presidente de la Generalitat. ¿Está preparada Cataluña, sí o no, para el martes lanzar su declaración unilateral? Por supuesto que toda la cuestión esta de la independencia catalana es un despropósito. Lo que hay que ver es cómo llegamos a este despropósito a partir de torpezas, tosudeces y demagogia de todas las partes, ¿no? Evidentemente, si Puigdemont hace la declaración de independencia unilateral el martes, para empezar es una declaración facciosa, porque va a tener a la mitad del Parlamento en contra, ¿no? Y además no tiene ninguna validez jurídica ni dentro de España ni dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, va a ser una declaración política para seguir tensando la cuerda y provocar, no sé hacia dónde quiera llegar ya no entiendo hacia dónde quiere ir Puigdemont, provocar un proceso finalmente de negociación para poder salir del embrollo en el que se metieron. Y están metidos ellos, los nacionalistas, los independentistas, se metieron en un embrollo, pero ya metieron a toda España y a la Unión Europea también en el embrollo, ¿no? La caricatura de ayer del Economist es muy buena, es de la de Cal, la famosa caricatura que saca Cal todos los jueves en el Economist, es estupenda porque está Puigdemont clamando por el referéndum independentista y por la independencia y se va hundiendo en una masa chiclosa que lo va atrapando y de otra masa chiclosa parecida sale Theresa May y le dice, es mucho más fácil votar, ¿eh? Pues sí. Pepe, ¿es un despropósito? ¿Te parece un despropósito ni siquiera le voy a decir la estrategia, las acciones que está tomando, la conducta que está desplegando? Yo creo que sí es un despropósito. Desde el Puigdemont. momento en que te saltas los requisitos para poder llegar a quererte separar y separarte nada más en base a discursos inflamatorios, a discursos nacionalistas, es el típico caso en el que, dicen que en política, pero yo creo que es en la vida, en el que puedes tener razones, pero si te equivocas en la forma, puede tener algún fondo que lo amerite, pero la forma es completamente equivocada. Además lo están haciendo retando al gobierno de Rajoy, a la monarquía constitucional, y lamentablemente Rajoy tampoco ha sabido jugar bien sus bazas y se ha comportado de una manera torpe y agresiva, y aunque él pudiera tener razón en el fondo, al haberse equivocado en la forma, entonces ahora sucede que la gente ya no es la pregunta, ya no están clamando por la legitimidad, sino están clamando por el maltrato del que fueron objeto, y ya se tergiversó la intención original de quererse independizar. ¿Cómo ves, Fausto? Un despropósito el caso del presidente de la Generalitat y podríamos decir también un despropósito la respuesta de Rajoy.
Mira, Pepe, yo te diría que el proceso de independencia de Cataluña rebasa los partidos políticos. En 2010, la sanción o la determinación del Tribunal Supremo de echar abajo el estatuto que fue aprobado por el Parlamento catalán, que fue aprobado en las calles de Cataluña y que llegó a las Cortes de Madrid, pero realmente, como dirían los clásicos, lo cepillaron. Produjo que haya dos asociaciones transversales que rebasan a los partidos políticos. Una de ellas es la Asamblea Nacional Catalana y el otro es Òmnium Cultural. En ese sentido, Artur Mas en su momento se sorprendió de la enorme cantidad de gente que vio el 11 de septiembre del 2012, rebasó sus expectativas y en ese momento descarriló, digamos que la negociación política. En ese sentido, hay que tener en cuenta que lo que pasa en Cataluña no necesariamente es un fiel reflejo de lo que pasa en el resto de España. El Partido Popular solamente tiene 11 diputados en el Parlamento catalán, es decir, no más del 5%, no tiene mayor peso. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora, y si es anticonstitucional el referéndum, entonces mi pregunta es por qué el principal partido de Cataluña en este momento, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que su naturaleza es pro-independentista, ¿por qué lo dejan jugar? Esa es la gran inconsistencia de la propia Constitución, ¿no? Es un partido que está apoyando la independencia y que ha tomado el control en ese sentido de lo que está sucediendo en el Parlamento. Entonces, me parece que sí es inconstitucional, pero también es inconstitucional el paro de Mariano Rajoy, es decir, no está trabajando, no es un político que haga política, es un político que todo lo que tiene que ver con Cataluña tiene que ir con los jueces, con la gente de las togas, para decir, mire, estos señores están actuando fuera de la ley. A ver, los fenómenos de la globalización ya van muy lejos, están muy lejos de lo que sucedió en la transición. En realidad lo que estamos viendo ahora son fenómenos que surgen, ¿sí?, de la propia sociedad, porque hay que ver lo que está sucediendo en las calles, en Barcelona, en muchas partes, en Reus. Y lo que sucedió el domingo de darle porrazos a los ancianos, eso es realmente impresionante. O sea, ¿cuál es la Constitución para Rajoy? Rajoy es presidente hoy gracias a Pablo Iglesias. A ver, creo que ahí hay dos asuntos muy importantes que pone sobre la mesa Fausto. Uno, el movimiento popular que esté rebasando a los partidos, y dos, que en efecto quien está tripulando el Congreso de Cataluña es Esquerra Republicana, y se trata de un partido legal, de un partido reconocido. Bueno, todos están reconocidos, pero en efecto. Yo no coincido con Fausto en que sea Esquerra el que está tripulando el proceso, lo está tripulando la CUP, que es el socio minoritario del gobierno. Para empezar hay que ver que este gobierno fue electo. Yo no dije que tripula, yo no dije que... No, eso fue una palabra que usé yo. Quien tripula el proceso son de entes civiles, no son partidos políticos. Bueno, el detonante fue político y lo detonaron esta coalición Juntos por el Sí más la CUP, que se armó para tener una mayoría bastante precaria en el Parlamento y además con solo el 47% de los votos entre las tres fuerzas, para empezar. Pero por supuesto que sí hay un movimiento social, popular, que ¿de dónde viene? Es muy parecido a lo que hemos visto en otros lugares de Europa. Es una reacción frente a la crisis del 2008-2009, por supuesto que a esto le echó gasolina al fuego la tontería del Partido Popular de impugnar el estatuto ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora que echó para atrás el estatuto. Todo esto contribuyó a que creciera la masa crítica del independentismo, pero en su origen es un independentismo profundamente reaccionario que tiene que ver con la reacción frente a la crisis y que la salida frente al malestar que surge frente a la crisis se manifiesta como algo excluyente, parcializante y que divide a la sociedad catalana. La sociedad catalana está profundamente dividida. Hay un antecedente histórico que no se puede dejar de lado. Los catalanes en 1978 votaron masivamente a favor de la Constitución actual. Es decir, la Constitución española de 1978 tiene legitimidad, una fuerte legitimidad histórica en Cataluña, y por supuesto la inserción de Cataluña dentro de España, no hay que irnos ahorita a 1714, hay que pensar de 1978 para acá, fue producto de una decisión democrática, y desde entonces los catalanes
catalanes han votado en las elecciones generales españolas y en las elecciones catalanas y tienen un fuerte autogobierno y tienen respeto a su lengua, tienen facultades amplísimas en educación, en sanidad, en seguridad, es decir, tienen un Estado catalán como comunidad autónoma dentro de la España constitucional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué detonó el malestar? En buena medida, una huida hacia adelante del partido de la derecha catalana que ha gobernado la mayor parte del tiempo desde que hay democracia en Cataluña a partir de 78, que era Convergencia y Unió, que acabó dividido y ahora sus restos son los del partido del PDeCAT. Bueno, ese partido, en la época en que precisamente Artur Mas era el presidente de la Generalitat, fue el más celoso en hacer los recortes sociales impuestos por la Unión Europea, el FMI, y para no perder su popularidad frente a la insurrección que surgía en la sociedad catalana, empezó a decir que lo que pasaba es que España les robaba, ¿no? Y recuperó este discursito demagógico que Jordi Pujol, que era un taimado, lo usaba cada vez que tenía que negociar los presupuestos con Felipe González, ¿no? Ahora, pero por lo pronto lo que parece que lo que estamos instalados es en una, digamos, una lógica de acción-reacción entre Madrid y el Parlamento catalán, el gobierno catalán. Y la pregunta es, el próximo martes, ¿qué puede, digamos, romper esa lógica? Pues que no es más que una especie de espiral de confrontación. Yo no creo que el próximo martes va a llegar Puigdemont y va a querer independizar. No tiene la fuerza. No, o sea, tú no esperas una declaración unilateral de independencia. No, sería darse un balazo en el pie, vamos. No tiene la fortaleza. Además, ya declaró la secretaria, la ministra de Defensa, que si ocurriese eso, entonces tendrían que entrar las Fuerzas Armadas, tendría que entrar el Ejército a poner orden. O sea, sería algo inesperado. Yo no lo veo así. Pero yo lo que creo es que hay una mala información en general a la población en Barcelona, en el sentido de que ellos se quieren separar porque ellos aportan más de lo que reciben. Sucede que la Unión Europea, a través del tiempo... Esa es la parte conservadora que decía Coco, lo que no quieren es transferir recursos. Claro, ha beneficiado a España, la Unión Europea, con más de 100,000 millones de euros. Si vemos per cápita, cada español recibe 70 euros a favor de la Unión Europea. Si este señor se le ocurre el martes declarar alguna independencia o lo demás, se tiene que despedir de la CaixaBank, de varios bancos, de gaseras. Sí, algunos ya están empezando a moverse. Para empezar, el más grande que es Caixa y Sabadell. Uno fue a Baleares y el otro fue a Valencia. Fausto, ¿tú esperas la declaración unilateral el próximo martes? Va a ser de manera quizás diferida, ¿no? Yo vuelvo a insistir, el movimiento está rebasando a los políticos. Si de alguna manera Puigdemont se echa para atrás, va a salir la gente a las calles y esto se va a poner un poco más complicado. Yo, de alguna manera, sí es importante el tema del déficit fiscal y el superávit comercial que ha mantenido Cataluña con España en los últimos años, pero insisto que lo que ha sucedido en las últimas semanas ha generado mayores incentivos para muchos catalanes y estar en contra del gobierno central. Pongo dos ejemplos. El primero de ellos es la llegada de 3 barcos con policía a las costas de Barcelona. Uno de ellos, curiosamente, con la cara de Piolín. El otro elemento es la intervención del 155, este artículo que le da potestad al gobierno central de intervenir. Bueno, lo han intervenido en términos de las finanzas públicas, ya están intervenidos. Yo he platicado con, por ejemplo, el presidente del CIDOC y el presidente del director de Foreign Affairs en español, Jordi Bacaria, y él me dijo en su momento, yo no tenía pensado votar, pero lo que ha sucedido, es decir, que no he podido tener control de las finanzas, eso me ha generado un enojo que me ha provocado salir a votar. El mismo domingo yo vi y platiqué con personas que en la mañana vieron cómo estaban dándole a los ancianos y en la tarde ellos salieron a votar y lo mismo, ellos pensaban no salir a votar. Entonces yo creo que son elementos que sí están enfadando mucho a los catalanes. Es un movimiento ya social, insisto, los partidos políticos efectivamente Convergencia y Unión en la corrupción. El PDeCAT casi no cuenta. Esquerra Republicana de Cataluña es el partido que si hoy fueran elecciones en Cataluña se llevaría la victoria. Entonces, yo no me imagino a Rajoy dialogando con Oriol Junqueras, invitándolo a la Moncloa. Es decir, el daño ya está hecho. La incomprensión del gobierno central, esa visión totalmente de dejar hacer, dejar pasar,
una visión totalmente súper conservadora de Mariano Rajoy, que ha actuado con desdén y con paternalismo, hay que decirlo, con Cataluña, pues ha obtenido lo que estamos viendo en las calles. Ahora, vayamos al otro escenario, que el próximo martes no haya declaración, o la haya o no la haya, entre el gobierno de Madrid a tomar el control y dejen a los catalanes. Sin el estatuto rechazado por el Tribunal Constitucional en 2010, ¿no? Y luego, pues con un proceso de represión, independientemente de la ilegalidad del referéndum. ¿Es posible saldar así la crisis? Bueno, de la crisis independentista catalana, estamos hablando con Fausto Pretelín, analista internacional, Pepe Rubinstein y Jorge Javier Romero. Me quedé contigo. La pregunta era, a ver, ¿puede salvarse o sortearse o solucionarse esta crisis que está viviendo Cataluña si el próximo martes, haya o no haya declaratoria, entre el gobierno español, toma el control de la situación después de que le echaron para atrás el Estatuto Catalán de 2010 y la represión que fue bastante elocuente, Pepe, para recordarla? Con eso coincido totalmente con Fausto, que uno de los actores que peor han actuado en toda esta crisis ha sido el Partido Popular y concretamente Mariano Rajoy, y que Mariano Rajoy, en lugar de buscar una solución al asunto, lo que ha hecho es agravarlo. ¿Por qué? Porque además detrás de la ideología del Partido Popular sigue el tufo del nacionalcatolicismo del franquismo, ¿no? Es decir, hay ese nacionalismo español que nunca fue fuerte y nunca fue hegemónico más que durante el tiempo del nacionalcatolicismo franquista. Eso entre el Partido Popular sigue vivo. Entonces, entre la tosudez de Mariano Rajoy y también esta visión totalmente de derecha del nacionalismo español que ve con enorme recelo a Cataluña, han agravado una crisis que pudo haber sido resuelta de mucho mejor manera. Si se van a la aplicación del artículo 155, que parece ya ser inevitable, yo creo que el conflicto va a escalar, el conflicto social en las calles va a escalar. Pero o sea, ahí coincidías también con Fausto. En eso va a escalar. La gente va a rebasar al propio Puigdemont. Sí, pero no hay manera que por esta vía vaya a haber independencia de Cataluña. Eso no va a haber. Después de la aplicación del artículo 155, que es necesariamente transitorio, habrá que abrir un proceso. O sea, tú lo que dices es restablecer el orden y luego a ver. Y va a haber no sé si, ojalá no llegaran a la aplicación del artículo 155, pero para que no llegaran a eso, tendría que ocurrir lo que dice Pepe Rubinstein, tendría que inhibirse Puigdemont de declarar la independencia unilateralmente. Si declara la independencia unilateralmente, ya el discurso del rey, que también tuvo su sesgo, y la actitud de Rajoy llevan directamente hacia la aplicación del artículo 155, que para que lo entienda la gente en México es como la desaparición de poderes, ¿no? Es lo que existe. La intervención del gobierno central en un estado, comunidad. bueno, en este caso una comunidad autónoma. Entonces, si eso ocurre, va a ser el conflicto en la calle va a escalar, la tensión puede crecer, puede aumentar la violencia, mucho más allá de las escenas de descalabrados que vimos el domingo y de viejitas arrastradas, pero finalmente tendrá que tendrá que volver la política a la mesa. Y hay todavía soluciones. A ver, tiene que regresar la política a la mesa, pero una de las cosas que Pepe llama la atención y quizá hacen todavía más patéticos los acontecimientos del pasado fin de semana es que todavía pues España, por lo menos para América Latina y también para otras partes del mundo, pues era el ejemplo del consenso para la construcción de una constitución, como decía Coco, de la de 1978, y para tener una transición democrática tersa. ¿Dónde quedó, digamos, ese ejemplo, esos oficios, esas buenas maneras? Tienes razón. A partir del Pacto de Moncloa, España ha sido ejemplar. Ha crecido económicamente, ha ganado hasta en fútbol. España es España. Y de repente le venden el boleto en Barcelona sobre la independencia, como si fueran dependientes. No son dependientes, se están independizando, pero les están vendiendo todo un paquete de... No son dependientes. Y yo me temo que pudiera ocurrir algo similar a lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit. O sea, yo veo que hay una insensatez y ahí van detrás y en algún momento pueden votar y que se les dé lo que están pidiendo, que es lo peor que les puede suceder. Y además, de inmediato vendrían los vascos.
y podría ser Córcega en Francia, y podría ser Milán en Italia. Bueno, eso es lo que aterra a los europeos. Pues Fausto, ¿hay todavía espacio para la política y, digamos, ese ejemplo de consenso de la transición española? ¿Algún remanente crees que pueda ayudar a salvar esta situación? Mira, habrá que analizar que la crisis política en España es desde el 2012, con las elecciones europeas, insisto, es de llamar la atención, Pepe. Si tú te fijas, el PP es el que ha tenido más casos de corrupción en la historia democrática de España en este momento. El propio Rajoy está metido en el tema de los papeles de Bárcenas, en donde el ex tesorero, en una servilleta, en un papel, escribió las iniciales del presidente, cuando era presidente del partido, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, habla mucho de que están rebasados los partidos políticos. Basta escuchar el mensaje del rey Felipe el pasado martes, para comentarlo con algunos catalanes, y me comentaban, es que vive en otro mundo, se alineó con el mensaje de Mariano Rajoy, no mencionó la palabra diálogo, no mencionó pues un gesto, un guiño hacia los catalanes. Felipe sabe hablar catalán, no mencionó una palabra en catalán, es decir, el eco del mensaje real fue inexistente en Cataluña, aplaudido en España, y esa correlación perversa de que para Mariano Rajoy, mientras peor le vayan con Cataluña, a él mejor le va con España, pues me parece que va a tener que tener un límite, porque ya está rebasando esto, ¿no? Entonces yo creo que la crisis política es muy preocupante, lo mismo con Convergencia de Unión, lo mismo con partidos como pues el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que no se ha puesto de acuerdo, se distanció del gobierno el martes pasado, queriendo que el presidente pues se le abriera un expediente a la vicepresidenta Soraya Sáenz a partir de lo que sucedió el domingo pasado. Entonces, yo creo que lo que sucedió ya en el Pacto de la Moncloa quedó muy atrás, estamos en el siglo XXI, y efectivamente, por algo ha ganado Donald Trump, por algo sucedió el Brexit, por algo están sucediendo los nacionalismos, y también hay que ver lo que sucedió con el tema de los refugiados de sirios, que no han podido ser asimilados en Europa, porque también habla de una crisis de la Unión Europea. A mí también me da mucha risa cuando los propios gobernantes de Cataluña dicen, bueno, vamos a pedir que la Unión Europea sea un mediador. Bueno, la Unión Europea es una crisis profunda que no tiene ya capacidad en este momento para soportar otro tipo de crisis. Déjame efecto, la crisis independentista catalana va a entrar en un periodo álgido cuando el próximo martes se reúna, comparezca el presidente de la Generalitat en el Parlamento catalán. Y la pregunta es si va a declarar esa independencia unilateral de la que ha venido hablando, pero nos quedamos en el otro tema. Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM. Los partidos. Si los partidos... Bueno. A ver, tú recordabas el referente de la Constitución de 78. En efecto, también las condiciones cambian. Y no sé si esto nos esté hablando justamente de que ya no cabe el consenso dentro del que hubo en 78. No, bueno, por supuesto. Y si empieza a ser rebasado por... La sociedad ha cambiado. Es una sociedad que estos jóvenes que se manifiestan, los votantes de Podemos, no vivieron la dictadura de Franco. No tienen ese referente, sus referentes son otros. A mí lo que me preocupa más de toda esta cuestión de la crisis de los partidos es la crisis interna que ha estado viviendo ya desde hace años el Partido Socialista Obrero Español, por muchas razones. Primero, porque mis afinidades políticas siempre han estado con el PSOE. Y entonces, evidentemente, me parece que uno de los elementos que han permitido que Rajoy haya actuado tan torpemente es la ausencia de una fuerte oposición constitucionalista en el gobierno, precisamente por la crisis del PSOE. O sea, dirías que con el PSOE también se fue no solamente ese contrapeso, sino una forma también de hacer política, digamos, de moderación, de autocontención, pues que eran los valores que defendía González. Y de negociación con Cataluña. Es decir, había un equilibrio. El Partido Socialista Obrero Español siempre logró mantener una muy buena relación con los nacionalistas catalanes. Más aún, ¿no? Gobernó con ellos. En el último periodo de Felipe fue bisagra, Convergencia y Unión. Pero no solo eso, en 78, cuando la Constitución, los socialistas le dieron un lugar a Convergencia en la mesa constitucional. Miquel Roca fue representante, fue padre de la Constitución gracias al PSOE. Entonces, la crisis del PSOE ha contribuido a que el hecho de que sea el Partido Popular el mayoritario impere esta visión del nacionalismo rancio español frente a Cataluña entre estos conservadores. Y luego
la fuerza emergente, bastante poco articulada Podemos. ideológicamente, que es Podemos. Que Podemos, es decir, es capaz de destruir cualquier cosa sin proponer nada, que eso es una de las cosas que está pasando hoy en Cataluña. Decir, vamos a hacer un nuevo país, ¿y qué país van a hacer? ¿De dónde sale eso? Lo que decía ahorita Pepe es totalmente cierto. O sea, si los están llevando, quién sabe a dónde. Y esto, por más que sea que ya haya un gran movimiento social en las calles, esto es culpa de los políticos. Ahora, no deja de ser interesante ahí un poco cuál es el orden de los factores, Pepe. Sí, la crisis, digamos, del sistema de partidos español, debilitamiento de una fuerza, digamos, articuladora como jugó durante décadas el PSOE, o si en efecto la población y las circunstancias han cambiado y eso es lo que ha hecho que los partidos no sepan responder o que el propio PSOE no haya podido adaptarse a los cambios. La elección de Rajoy ha sido la más difícil en la historia democrática de España. Está ahí porque no hubo otro. Es un gobernante débil. Muy débil. Sin embargo, se quiso emular a Franco con el garrote vil. O sea, él no tiene la fuerza para tomar... O el vil garrote. O el vil garrote. Él no tiene la fuerza como para comportarse como lo hizo. Realmente esa es la foto, porque no se extendió esa mala acción en todas las casillas. Fueron en unas cuantas, pero ahí tomaron la foto. Y él es un gobernante débil que además está de alguna manera calificando y llevando consigo toda la reputación de la monarquía, porque el rey, más el discurso en el que no mencionó las causas o los manifestantes no fueron incluidos en el discurso del rey, pues todo esto hace que se vea a Rajoy como que esto le puede costar la chamba. Además, ¿qué se va a hacer? Porque hubo otro referéndum que dirigió Arturo Mas en 2014. El 41% fueron los que pedían separarse. Pero fue un número muy alto, ¿eh? De acuerdo, pero la mayoría sigue siendo por el no. ¿Qué se puede hacer? Porque no se trata de ponerle un curita, un paliativo a la situación. ¿Qué podemos hacer para que dentro de 2 años no se repita la acción que sucedió el 1 de octubre? ¿Qué podemos hacer? Déjame ir con Fausto, porque durante mucho tiempo, digamos que parte siempre de la respuesta fue, bueno, hay que ir a Europa, y no menos, sino más a Europa, y hay que europeizarse más, que era sinónimo de globalizarse, de mundializarse, etcétera, etcétera, etcétera. Culturalizar. ¿Va por ahí, Fausto? ¿Esa fórmula todavía opera? Pues mira, como te dije hace unos momentos, me parece que en este momento no opera. Sería el ideal, ¿no?, para España en este momento, pues ir a los brazos de la Unión Europea, pero creo que Europa está en una crisis muy profunda. No es posible que no puedan ponerse de acuerdo para recibir a unos cuantos refugiados, y eso habla precisamente de lo mal que está. También por lo que ha gravitado Angela Merkel en la parte económica, ¿no?, que ha tenido la batuta en los últimos años. Entonces, no creo que sea el momento. Ojalá que en algún momento sí lo sea, pero me parece que es un momento muy interno, tan interno que yo te diría cómo ha cambiado Convergencia, ahora PDeCAT, que antes no era un partido proindependentista y ahora es partido proindependentista, ¿no? Cómo ha cambiado el Partido Socialista Catalán, que antes era, pues sí, una franquicia del PSOE, pero tenía distancia, tenía autonomía, y hoy es prácticamente el PSOE. Platiqué con Ernest Maragall, que es el hermano del expresidente Pascal Maragall, y él de alguna forma me confesó que sí iba a salir a votar y que iba a votar por el sí, cuando el Partido Socialista Catalán en realidad nunca fue pro-independentista, ¿no? Entonces hay gente, evidentemente, hoy no sigue siendo, o no lo es pro-independentista, pero hay gente que ha dejado el partido, y que inclusive Ernest Maragall hizo un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña para ir 2 años a Europa, al Parlamento. Entonces, te da un panorama de que las cosas políticas están totalmente rebasadas por los dos ejes, o los dos vectores que te dije hace unos momentos, que es la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que repito, si el martes el presidente Puigdemont decide no declarar de alguna forma de independencia, de manera unilateral, o al menos lo decide, pero de manera, pues vamos a decirle, gestionada a lo largo de los próximos meses, ¿sí? Si no lo dice de esa manera, la gente va a seguir en las calles a protestar. Pues mi querido Fausto, te agradecemos mucho que hayas entrado con nosotros a discutir, y ya no te damos más lata porque sabemos que estás llegando de Barcelona. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está. Pues yo creo que Poco referente, poca contención. Muy poca Y no se ve quién o qué pueda contener esto. bueno, pero tiene que haber una salida institucional, y la salida institucional, esto aquí voy a ¿El hacer- 115? No, el 140 es 55. Yo creo que Perdón, sí, eso, 55. independientemente de si se aplica o no, después va a tener que haber una salida institucional, y esa salida institucional va a pasar por elecciones generales en España, elecciones en Cataluña. Si se disuelve, va a haber, y después tiene que haber un proceso constituyente en España. Sí, yo creo que tiene que plantearse un proyecto de reforma constitucional para hacer un proyecto mucho más federal, es decir, pasar del Estado de las autonomías a un auténtico federalismo, Federación, sí. una federación real, y esto va a pasar por la necesidad de que haya nuevos estatutos de autonomía. Se abre la caja de Pandora en todos, en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, y eso va a tener que ser también ratificado por referéndum, y entonces ahí sí veremos un referéndum legal. Si la gente vota a favor de la reforma constitucional y después a favor de los estatutos de autonomía, ya no habrá necesidad de un referéndum independentista. Desde y luego, si no, tendrá que haber un referéndum independentista desde legal. luego, un síntoma de agotamiento de un sistema político y institucional es cuando los presidentes cada día duran menos. Sí. Tardan más en ponerlos y menos en estar, Pepe. Últimas palabras que me voy. Últimas palabras. Me voy a quedar con una frase de Aznar. La ley es el precio de la libertad es el premio de la ley. Wow. No le gustó nada, Romero. No le gustó nada ni a Aznar ni la frase. Pero bueno, nomás te digo, mira la mueca que hizo. La frase es buena. Que sea de Aznar es buena. Sí, a pesar de... Así es. Muchas gracias a los dos. Buen fin de semana. Muchas gracias, Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM y además especialista en asuntos de España. Muchas gracias, Coco, por haber venido. Y por supuesto, Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Tengas un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos la próxima. Y gracias a usted. Que le vaya muy bien. Buen